Hola amigos de Fútbol TDT, les damos la bienvenida a un nuevo video en el canal, donde revisaremos otra de esas grandes historias de la Copa del Mundo. El día de hoy nos adentraremos en seguramente uno de los partidos más violentos en la historia de la competición, en un mundial que además se caracterizó por ser sumamente agresivo, que trajo como consecuencia algo que hoy es normal para el fútbol. Hablamos de las tarjetas y las sanciones. De esta manera, conoceremos el contexto, los antecedentes, lo sucedido y las consecuencias. Así que acompáñenos en esta historia que promete ser muy interesante. Sin más que añadir, vamos con el video. El pasado 2 de junio se cumplieron 60 años de uno de los partidos más violentos en la historia de la Copa del Mundo, y posiblemente del fútbol en general, la llamada Batalla de Santiago, una denominación que pareciera ser de un conflicto social o político, pero que solo trata de resumir lo que sucedió en el partido entre Chile e Italia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Chile 62. Cualquiera podría creer que los antecedentes de este encuentro se reducen a una rivalidad exclusivamente futbolística, pero realmente no fue así. En días previos al inicio de la Copa del Mundo, el diario italiano La Nazione envió a su corresponsal al país sudamericano para cubrir la competición y realizar notas relacionadas con la actualidad de dicha nación, la cual sinceramente no era la mejor. Chile vivía una etapa de crisis económica y social, rodeada de pobreza, analfabetismo y demás aspectos que fueron reportados por el corresponsal italiano, subrayando el subdesarrollo del continente y las diferencias sociales con el continente europeo, algo que no fue bien visto por la población chilena. Estas crónicas llegaron al gobierno del país anfitrión y a la prensa local, quienes se sintieron insultados por los italianos, con los que se cruzarían además en la fase de grupos, generando un claro ambiente de hostilidad y nacionalismo, aseverando que pondrían a los italianos en su sitio y no serían bien recibidos en el país. Viendo el contexto del partido, el temor de los italianos se fue incrementando, quienes intentaron de diversas maneras calmar los ánimos de la afición y el plantel del equipo anfitrión, pero dichos intentos fueron inútiles, ya que fueron respondidos con un claro desprecio. Por ejemplo, antes del inicio del encuentro, los italianos entregaron ramos de flores a algunos asistentes, en un símbolo de paz y cordialidad, pero los ramos fueron devueltos al campo, provocando un ambiente de tensión, ya que era evidente que sería un partido sumamente duro, ya que los chilenos buscaban demostrar a su afición que harían valer la localía y responder en el campo a lo que ellos habían considerado una clara ofensa hacia su nación. Para añadir más tensión al partido, el inicio de la Copa del Mundo de Chile 62 se había caracterizado por la brutalidad y la clara ausencia de juego limpio, dando como resultado algunas fracturas, lesiones de consideración y batallas campales, que incluso obligaron a la FIFA a reunirse de emergencia el 1 de junio para tratar el tema, pero no hubo alguna resolución importante. Con todo este contexto, el 2 de junio se enfrentaban Italia y Chile en la segunda jornada del Grupo B, donde se jugaban más que los puntos y un posible pase a la siguiente ronda. Con el Estadio Nacional repleto y un ambiente de hostilidad, el partido entre los anfitriones e Italia daba inicio. El árbitro de este encuentro fue el inglés George Aston, y aquí es importante mencionar que Aston también fue el árbitro en el debut de los chilenos donde vencieron a Suiza, una decisión que fue considerada muy polémica y sospechosa, pues no era lógico que se designara el mismo árbitro para 2 partidos consecutivos del equipo chileno. Como era de esperarse, el partido se caracterizó por la rudeza e intensidad con la que jugaron ambos equipos, sobre todo si recordamos que estamos hablando de una época en la que no había tarjetas amarillas y rojas, como en la actualidad. No existía algo representativo o ilustrativo para sancionar a los jugadores. Los colegiados se limitaban a sancionar y, en algunos casos, expulsar de manera verbal a quien se consideraba que cometía una infracción muy fuerte durante el partido. El encuentro se salió rápidamente de control, ya que para poner un ejemplo, de acuerdo con los registros, de los primeros 20 minutos solamente hubo 4 minutos de tiempo de juego efectivo, y el resto del tiempo se fue en faltas, disputas y peleas, y en el minuto 7 se produjo la primera expulsión del partido, por un golpe del delantero italiano Giorgio Ferrini, y, como mencionamos anteriormente, no había tarjetas rojas como tal, así que fue solamente una expulsión verbal, por lo que Ferrini se negó a abandonar el encuentro, lo que dio como resultado una de las imágenes más curiosas en la historia de la Copa del Mundo, ya que tuvieron que intervenir los Carabineros de Chile, institución policíaca del país, para arrestar al italiano y sacarlo de la cancha.
En los minutos finales del primer tiempo, ya con Italia con 10 jugadores, se produjo otro conato de bronca, donde los protagonistas fueron el italiano Mario David y el chileno Leonel Sánchez, hijo de un campeón de boxeo, que como se podrán imaginar, se encargó de repartir algunos puñetazos durante el encuentro, uno de ellos a David, que frustrado por la situación del partido y la permisividad del árbitro con la rudeza de los chilenos, respondió con una patada voladora al cuello de Sánchez, lo cual lo dejó tendido en el suelo y provocó su expulsión, dejando a su equipo con solo 9 jugadores. En el segundo tiempo, la diferencia numérica fue factor para que Chile pudiera anotar un par de goles, uno al minuto 74 y otro al minuto 88, con lo que se llevó la victoria de 2-0 y se colocaba con marca perfecta en su grupo, mientras que los italianos se quedaban con solamente un punto y dependían de un milagro en la última jornada para no quedar eliminados. Así, este partido fue un encuentro de emociones para ambos lados. Por una parte, los chilenos explotaron de alegría, ya que consideraban que se habían vengado de las ofensas extranjeras, además de que continuaban avanzando en su propio mundial. Y por otra parte, los italianos afirman que fue un robo descarado en su contra, ya que consideraban que los chilenos fueron aún más violentos y no recibieron ninguna sanción por parte del colegiado británico. En cuanto al partido, la prensa lo sitúa hasta la fecha como uno de los encuentros más violentos en la historia de los mundiales, y fue presentado en esa época como la exhibición de fútbol más vergonzosa de la historia. Finalmente, la selección chilena se quedó con el tercer lugar de esa Copa del Mundo, siendo su mejor participación hasta la fecha, mientras que los italianos se despidieron en fase de grupos a pesar de ganar su último encuentro. En cuanto al árbitro de esa famosa batalla en Santiago, fue duramente señalado por favorecer a Chile, ya que se dice que la FIFA quería que el anfitrión continuara avanzando en el torneo por razones meramente económicas, puesto que las entradas en los estadios solamente eran buenas en sus partidos. El mismo Ken Aston aceptó años después que su actuación en ese encuentro fue muy mala, y que pensó seriamente en suspender el partido después de las primeras disputas entre los jugadores, pero temía por su seguridad, ya que una suspensión del encuentro podría provocar el coraje de la afición chilena y una posible invasión al terreno de juego, lo cual podemos intuir que también explica por qué ningún jugador chileno fue sancionado por las faltas que cometieron. Aún así, la principal consecuencia de esta batalla fue la posterior invención de las tarjetas amarilla y roja para sancionar a los jugadores que cometan infracciones. Dicho sistema fue inventado también por el árbitro Aston a raíz de este partido y se comenzó a utilizar a partir del Mundial de 1970, lo que sin duda disminuyó la cantidad y gravedad de las infracciones que se veían en un partido de fútbol y permitió a los aficionados percibir de manera clara cuando un jugador era sancionado por el árbitro. Y de esta manera se termina la historia de uno de los encuentros más singulares de la Copa del Mundo, con un contexto muy llamativo y consecuencias que beneficiaron al fútbol que actualmente conocemos. 60 años después, este partido sigue siendo recordado por todo lo que sucedió en él y por su famosa denominación de la Batalla de Santiago. Y así llegamos al final de este video. Háganos saber en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otros partidos mundialistas con tal cantidad de violencia recuerdan. Cualquier aportación o curiosidad con respecto a este partido es bienvenida. Les agradecemos mucho por su apoyo y nos vemos en un próximo video, donde revisaremos otra historia de los mundiales o un ranking, ya que cada día estamos más cerca de vivir una nueva Copa del Mundo y queremos compartir esa emoción con ustedes. Hasta la próxima.